Voy a compartir algo de la Biblia, de la Sagrada Escritura, del libro Santiago. Muchos de ustedes conocen de este libro, de los Santiagos, que son cartas que Santiago escribió para las iglesias, ¿cierto? En ese tiempo. Pero esas cartas aún están escritas en estos tiempos, en estos años, ¿cierto? Casi 2000 años. Y también nos sirve a orientarnos a nosotros, al pueblo, con estas cartas que Él nos ha dejado escritas, que están en la Santa Biblia, en la palabra de Dios, ¿cierto? Así como Jesús, también tenemos sus relatos de cuando Jesús andaba predicando por las aldeas y las sinagogas, todos esos lugares. Tenemos sus enseñanzas bíblicas, ¿cierto?, que Él nos ha dejado para la iglesia de hoy en día, que hace falta de esta palabra para adoctrinar a los creyentes, a los que son fieles, ¿cierto?, a los seguidores de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, yo quería compartir de estas cartas y algo de historia de Santiago, ¿cierto? Y después le voy a leer del capítulo 1 en adelante, ¿cierto?, que nos habla también de la sabiduría que viene de Dios. O sea que tenemos que saber que la sabiduría al ser humano y las enseñanzas bíblicas pertenecen a la sabiduría de Dios, de ahí nace, ¿cierto? Porque como todo ser humano tiene que ir a la Biblia y a entender la sabiduría que es de Dios, porque todo lo podemos percibir y recibir y aprender, porque es la sabiduría que Dios nos da, ¿cierto? La inteligencia y todo lo podemos recibir a través de la fe, ¿cierto? Y en creer en Dios, que la sabiduría realmente viene de Dios. La sabiduría no viene de los hombres, sino ha venido para que los hombres reciban la sabiduría de Él, ¿cierto? Yo voy a compartirles algo, un poquito aquí. Dice, la carta de Santiago es una de las más prácticas dirigidas a cristianos judíos perseguidos y dispersados. Tiene el propósito de animarlos a vivir vida piadosa en medio de la persecución. Santiago Gaco les recuerda que la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en buenas obras. En las obras, si hacemos buenas obras, se manifiesta, ¿cierto?, la fe en las personas, ¿cierto? Tenemos que hacer buenas obras, como dice aquí Santiago, que enseñaba, ¿cierto?, a la iglesia. Dice, en el resto de sus cartas, explica de manera práctica cómo se ve esto en la vida diaria, en especial en medio de las persecuciones, al abordar problemas específicos que están enfrentando las iglesias. Habla sin dominio propio, tener favoritismo hacia los ricos, entre otros. También se nos recuerda que para vivir de manera sabia y agradable a Dios, necesitamos pedirle a Él que nos dé la sabiduría necesaria y que la fe procede a las obras. Santiago reúne ambos testamentos para mostrar que la fe y la obra está estrechamente relacionada
entre sí, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta es algo de las cartas. Y ahora le voy a hablar algo de la sabiduría que viene de Dios, que está aquí en la palabra de Dios, ¿ya? Acá tengo poco espacio, entonces me tengo que mover un poco para que ustedes puedan ver la palabra de Dios, para que vean que lo que estoy hablando es de la Biblia, que no es cosa mía. Pero nada más que acá la estoy sosteniendo en un lugar para no tenerla en la mano, porque está pesada, esta Biblia está grande. Dice, vamos a seguir en el tema. Santiago, siervo de Dios. Santiago era siervo de Dios, ¿cierto? Ustedes también saben eso. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersación, saludes. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que se es humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto es en el libro de Santiago, la palabra de Dios. Quería nomás dejarle esto como un saludo a ustedes y gracias porque ustedes miran mis videos y nada más era para eso, decirle que darle gracias y como saludarlo, ¿cierto? Y le digo que sigan buscando la sabiduría que viene de Dios, para que cuando usted vaya a algunos lugares o a algunas iglesias que les prediquen y les digan algunas cosas, usted esté ya sabiendo que la sabiduría viene de Dios. Y aprendiendo y explorando, ¿cierto?, de la palabra de Dios, usted va a tener conocimiento para que cuando alguien le quiera a usted decir algo, usted ya está sabiendo las cosas como son, ¿cierto? Para que no sea engañado, porque dice que mucho por no tener las enseñanzas o la sabiduría, ¿cierto? La enseñanza han perdido las cosas, ¿cierto? Por falta de conocimiento espiritual, ¿cierto? Entonces, para que usted sepa que la sabiduría viene de lo alto, del Padre de las luces, como dice ese versículo. A veces había un pastor que siempre leía ese versículo y a mí me gustaba cuando leía del Padre de las luces, ¿cierto? Y es la verdad, toda enseñanza viene del Padre de las luces, que está allá en los cielos, que es nuestro Dios, ¿cierto? Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano mayor, ¿cierto? Espiritualmente. Es Jesús el que a nosotros nos enseña cada día cómo vivir aquí sobre este mundo, sobre esta tierra, que estamos aquí de paso, estamos peregrinando sobre esta tierra, pero nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, ¿cierto?
sino allá en los cielos. Allá vamos a estar en los cielos con Dios, con Jesús, los apóstoles, los ángeles, los arcángeles, todos ellos. Vamos a estar ahí en los cielos. Y dice que los ángeles a nosotros nos van a servir, así que mire el privilegio que Dios nos da a nosotros, el privilegio que le da al hombre, que los ángeles allá en los cielos le van a servir. Así que si usted quiere ser servido por los ángeles en los cielos, no pierda la salvación, porque para ir al cielo no hay que perder la salvación, ¿sí? Tenemos que seguir el camino que Jesús trazó, esa senda angosta, ese camino angosto que nos lleva al cielo, porque si vamos por el camino ancho es de la perdición, que nos va a llevar a otro lugar que no es el cielo, ¿cierto? Entonces, si queremos que los ángeles allá en los cielos en ese día nos sirvan en esa mesa grande, que va a haber cosas grandes ahí donde todo el pueblo de Dios va a estar reunido en esa mesa, y Jesús y los ángeles van a estar sirviéndonos. Así que no pierda esta salvación, sigue adelante confiando en el Señor, porque Él es el único que te va a ayudar a que no pierda la salvación. Es leer la Biblia, el manual de Dios y la oración, porque lo que te va a mantener es la oración, porque si no oramos vamos a ser fracasados, pero si estamos orando diariamente con Dios, eso es que lo va a mantener en la santidad, y cuando venga la tentación, la prueba o la lucha, la dificultad, la podemos vencer porque nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios y de la oración. Porque la clave de todo que el ser humano tiene que tener, y el creyente, es que lea la palabra de Dios todos los días, y que todos los días también ore. Esas dos cosas. Y la fe y el Espíritu Santo. Y creer en el Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo, en Dios, ¿es cierto? Tenemos que creer. Tenemos que creer en la palabra, en la Trinidad. Los tres son uno. Así que crean en esta palabra y que Dios le bendiga. Amén.